El presente video se ha realizado como requisito de la cátedra Diseños Cualitativos de Investigación y la temática abordada se refiere a teoría sobre el anteproyecto de investigación cualitativa. Dicha temática será abordada en 3 momentos que presentamos a continuación. Momento 1. La situación objeto de estudio. Cómo se describe la estructura del objeto de estudio en la realidad que lo rodea, es decir, el abordaje del tema. Objeto de estudio. Todo objeto de investigación tiende a la renovación permanente de su estructura mediante la propiedad del autodinamismo, lo que obliga al investigador a tener una visión dialéctica de cambio constante. Pero así como todo objeto atiende al cambio y a la renovación, también tiende a la conservación, a gozar de un carácter concreto de estabilidad en el tiempo y en el espacio, medio que lo rodea. El medio de su objeto de investigación lo componen los diversos objetos que le son ajenos, pero que de una u otra forma entran en comunicación modificándolo o modificándose a sí mismos. En el ambiente del objeto existen sistemas sin los cuales el objeto no podría existir y que son imprescindibles en el análisis que se haga del objeto de investigación. Se los conoce como elementos necesarios. Pero, asimismo, existen otros que ejercen menos influencia y de los cuales en algunos casos se puede prescindir. A estos elementos se les llama concomitantes. Estructura. Pero hay que entender tal conversación como un proceso. Así que podemos decir que la estructura del objeto de investigación es propia, es su organización en el tiempo, y este viene a constituirse entonces en una característica del objeto de investigación. El escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad objeto de estudio. Muy bien. El escenario que se articula entre sujeto y objeto es dinámica y constante. El acercamiento del investigador, es decir, el sujeto, hacia su objeto puede considerarse como la operación fundamental. La esencia misma de la investigación, pues es lo que lo vincula con la realidad, le permite conocerla. Para que ese acercamiento y el conocimiento logrado tenga un sentido completo, el investigador debe, en todo caso, volver otra vez hacia sí mismo a fin de elaborar los datos que ha recogido, reinterpretando el objeto a la luz de su contacto con él. Sujeto y objeto son así dos términos que sucesivamente se oponen y se compenetran. Se separan y se acercan en un movimiento que se inicia por la voluntad del investigador que desea el conocimiento y que en realidad continúa repetidamente hasta que aquel adquiere un conocimiento cada vez más completo y profundo sobre el objeto. El sujeto no solo conoce y utiliza los objetos, sino que además los transforma. Tal transformación es consciente y se traza unos fines y unos objetivos que ningún otro ser de la naturaleza puede lograr. El adoptar el papel de sujeto es la condición para dominar y llegar a conocer efectivamente el objeto. La situación contraria impide el conocimiento por cuanto se es objeto. En su condición de sujeto, el investigador es una expresión social, es decir, expresa las condiciones de conocimiento y las necesidades de la sociedad que lo produce. Pero, si ello es claro, también lo es el hecho de que el sujeto de investigación, además de recibir impresiones, elaborarlas e interrelacionarlas, es capaz de crear imágenes, juicios y conceptos. Es quien lograr estructurar modelos y símbolos como instrumento de expresión de una realidad. Bien, tercero, la relación ontológica del sujeto cognoscente, el investigador, con el sujeto por conocer o de estudio, el escenario y el objeto de estudio. Dada la relación igualitaria entre quien conoce y quien es conocido, las nuevas formas de conocer que propone la epistemología del sujeto conocido no son las propias del sujeto cognoscente, sino las de ambos sujetos de interpretación cognitiva, porque el común componente de la identidad determina que esos dos sujetos tengan igual capacidad para conocer, y es el conocimiento que proviene de esa capacidad compartida el que adquiere preeminencia. Habrá conocimientos específicos, técnicos, particulares de los que algunos carecen, pero hay, además, conocimientos que residen en todos por igual, como por ejemplo el que permite a una persona saberse igual en identidad esencial a otras personas, y por lo tanto es en indignidad o aquellos en los que funda su resistencia a que su identidad sea tergiversada. Si así no fuera, difícilmente podría reconocerse la injusticia resultado del menoscabo de esa igualdad. Lo que aúna al objeto
cognoscente y al sujeto conocido en la interpretación cognitiva, aquello en lo que son idénticos es lo que hace posible la comunicación. En ella es uno con quien se establece el diálogo sin dejar de ser existencialmente distinto de él, opera la fusión del componente compartido de la identidad, aquello en lo que las personas difieren deja lugar de privilegio a aquello en lo que se identifican y por consiguiente los participantes amplían y profundizan conjuntamente su conocimiento acerca del otro, acerca de la capacidad y de las formas de conocer, acerca del proceso de conocimiento y acerca de sí mismos, en lo que ambos sujetos tienen de idéntico. En cuanto a su relación con el objeto, ambos sujetos están vinculados con su entorno. Los aspectos de la realidad son variados y permiten que los sujetos sepan acerca de estructura y comportamiento de los objetos. El proceso por el que interactúan un sujeto y un objeto, podemos establecer que la estructura del conocimiento está conformado por el sujeto cognoscente. El objeto de conocimiento y la interacción se establece entre ambos. Siguiente punto. Porque el investigador debe plantearse las interrogantes de investigación y su relación con las intencionalidades o propósitos objetivos de la investigación. Las interrogantes de la investigación son unas preguntas que el investigador o los investigadores se formulan con relación al tema o problema de investigación, con el ánimo de ser despejadas en el curso de la investigación. Las interrogantes de la investigación pueden contribuir en la búsqueda de información con respecto a los puntos de interés interrelacionados con el estudio asumido. De las interrogantes de la investigación parten los objetivos, tanto el general como los específicos. De allí la relación que existe entre ellos, es decir, el objetivo general está íntimamente ligado al título de la investigación, o mejor dicho, parte de este, que no es más que una gran interrogante, y a su vez los objetivos específicos por su parte están estrechamente relacionados con el objetivo general o parten de este, pero se ubican y definen desde términos más operacionales. Siguiente punto. ¿Por qué la investigación debe justificarse y cuáles dimensiones? Si decimos que un requisito fundamental y básico de una investigación realizada mediante este método es tener un objetivo determinado, es decir, claramente establecido lo que se busca y para qué se busca, es entonces necesario determinar la importancia y relevancia de lo que nos estamos planteando. La justificación nos permite decir, entre otras cosas, por qué nuestro problema es sustantivo y real, por qué nos lo hemos planteado, por qué es importante investigarlo y para qué va a servir que lo hagamos. Es necesario entonces explicar aquí la importancia que tiene realizar la investigación y los beneficios que sus resultados acarrearán para la sociedad. En la importancia es necesario considerar si la investigación concede aportes a la solución de problemas teóricos o prácticos de tipo social, político, económico, educativo, religioso, cultural o deportivo, entre otras áreas sociales, y si se pueden formular políticas, proyectos, programas, planes y actividades en la solución de un problema tanto teórico como práctico. Asimismo, en la justificación de la investigación, se debe profundizar sobre las causas y las consecuencias del problema de investigación y su impacto en el contexto de la sociedad, de la ciencia, y si tiene importancia en la actualidad, en donde, en resumidas cuentas, se centra su importancia. Del mismo modo, se debe indicar en esta sección a las personas e instituciones que se benefician con la realización de la investigación. Toda investigación está orientada a la resolución de algún problema. Por lo consiguiente, es necesario justificar o exponer los motivos que merece hacer la investigación, el por qué y el para qué. Por lo tanto, debe determinarse su cobertura o dimensión para conocer su viabilidad. Para el profesor G. Clavijo, es importante que una investigación puede ser justificada por las siguientes razones. Justificación teórica del problema. Justificar teóricamente un problema significa aplicar ideas y emitir conceptos por los cuales es importante desde un punto de vista teórico, y cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer teoría del conocimiento existente, que es epistemología. 2. Justificación práctica del problema.
expone las razones acerca de la utilidad y la aplicabilidad de los resultados del estudio y de la importancia objetiva de analizar los hechos que los constituyen y de la posibilidad de llegar a conclusiones lógicas de su solución, y cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o proponer estrategias que cuando se aplican contribuyen a resolverlo. Y dimensión metodológica, que es relación teórica con los hechos a través de un proceso de investigación. Desde luego que la investigación del problema tiene una justificación metodológica, en plantear que existe un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento válido y confiable, y por lo tanto para investigar y observar durante un proceso que implica varias fases. Bien, vamos entonces al momento 2, referentes teóricos. Como primer punto, en el momento 2 tenemos cuáles elementos deben describirse en los antecedentes de la investigación y la importancia de la relación con el trabajo de investigación en cuestión. Los antecedentes constituyen elementos teóricos. Estos pueden preceder a los objetivos, ya que su búsqueda es una de las primeras actividades que debe realizar el tesista. Se incluyen los trabajos realizados previamente relacionados con el tema o problema tratado de la investigación. Se incluyen aquí las opiniones, conclusiones y recomendaciones realizadas por otros autores que han tratado la problemática que constituye el núcleo, centro u objeto de la investigación que se ha abordado. De los antecedentes interesa considerar los siguientes aspectos: título de la investigación, autor o autores con sus apellidos y nombres, año de la publicación, resumen, propósito o finalidad de la investigación, que son los objetivos generales y específicos, metodología empleada, conclusiones y aportes que deja la investigación analizada. Por consiguiente, es importante porque ellos reflejan los avances y el estado actual del conocimiento de un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones. Además, sirven de guía al investigador y le permiten hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo se trató el problema en esa oportunidad. Todo investigador toman en consideración los aportes teóricos realizados por autores y especialistas en el tema objeto de estudio. De esta manera se podrá tener una visión amplia sobre el tema de estudio y el investigador tendrá conocimiento de los adelantos científicos en ese aspecto. ¿Dónde salen las categorías que debemos desarrollar en las bases teóricas y por qué escoger un referente teórico para el desarrollo del trabajo? Las categorías se derivan de los datos recolectados, ya que en la metodología cualitativa los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes. De manera que se puede organizar conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente. Ahora bien, para el desarrollo de un trabajo de investigación es necesario la elección de referentes teóricos, ya que ellos representan toda la información principal y complementaria relacionada con el tema del proyecto de investigación. Por regla general, en esta sección de la investigación se trata de definir conceptos y ampliar los datos e informaciones sobre la problemática abordada y los factores que la constituyen. Es decir, que se presenta información textual o documental sobre las variables en estudio y puntos que tengan estricta relación con estas para ampliar el conocimiento sobre las mismas. Y en el marco del tema de estudio que se esté desarrollando la investigación, debe tener un referente jurídico. ¿Explicar por qué debe ser así? Bueno, el referente jurídico representa los argumentos de leyes en relación al tema, es decir, soportan legalmente el tema o problema de investigación. Para ello se pueden consultar la Constitución Nacional, las leyes orgánicas, las gacetas gubernamentales, entre otros dispositivos apropiados. No se colocan textualmente, se redactan y se avala lo planteado con los artículos de las leyes. Bien, me corresponde comentar en cuanto al momento 3, que es la estructura metodológica. Antes de abordar el tema, quisiera como manera de introducción mencionar que el marco metodológico es la instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas y protocolos con los cuales una teoría y su método calcula la magnitud de lo real. Es decir, es el cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado.
Veamos primero la naturaleza de la investigación según el método escogido por el investigador. En principio, cabe destacar que la naturaleza de la investigación cualitativa es el macro que caracteriza o que se caracteriza por su profundidad dialéctica y sistémica. Es por ello que el método que escoja el investigador definirá la naturaleza de la estructura a estudiar, escogiendo el diseño y tipología que se empleará. Por su parte, el diseño de la investigación es una estrategia de acción para desarrollar la investigación propuesta de acuerdo a las etapas y momentos que ella requiere. Todo ello depende del tipo de investigación que se opte. Una vez definido el tipo de investigación, entonces se considera el diseño. A su vez, una vez decidido el tipo de investigación que mejor se ajusta a la investigación que se pretende intentar, entonces el investigador debe decidir cuál es el mejor método que se adapta a su tipo de investigación. Veamos a continuación los diferentes tipos o métodos que existen en la investigación cualitativa. Hablemos primero del método hermenéutico dialéctico, usado consciente o inconscientemente por todo investigador y en todo momento, ya que la dinámica mental humana es, por su propia naturaleza, interpretativa, es decir, hermenéutica. Trata de observar algo y buscarle un significado. El siguiente método es el fenomenológico. Es el más indicado cuando no hay razones para dudar de la bondad de la información y el investigador no ha vivido ni le es nada fácil formarse ideas y conceptos adecuados sobre el fenómeno que estudia por estar muy alejado de su propia vida y de sus propias experiencias. El siguiente es el método etnográfico. Es el de mayor preferencia para conocer un grupo étnico, racial, de nación, región, etc. En ellas, las realidades que se estudian adquieren unos significados muy especiales porque son vivencias propias de estos grupos. Las reglas, normas, valores, modos de vida y sanciones son muy propias de los que participan en ellos. Sigamos con el método de historias de vida. Se aconseja para los estudios de ciertos grupos sociales donde la visión diacrónica de la realidad constituye como una escuela en el tiempo que no se puede fraccionar sin perder las relaciones esenciales que lo configuran como tal. Y por último, el método que hemos escogido, el de investigación-acción. Es el único indicado cuando el investigador no solo quiere conocer una determinada realidad o un problema específico y su solución teórica, sino que más allá desea también resolverlo en la práctica, en la vida real. ¿Por qué escogimos este método? Pues acertamos o creemos que el investigador comprometido con una auténtica investigación-acción a producir sus elaboraciones, divulgaciones, publicaciones, en fin, cualquier trabajo científico que se pretenda realizar, debe atenerse a los procedimientos que definen el carácter riguroso, sistemático y crítico del conocimiento. Como lo veremos a continuación, su trabajo progresará a través de la dialéctica entre la teoría y la realidad. Y por ello, debe tener mucho cuidado de la recolección pormenorizada de la información, la categorización, los procesamientos rigurosos de dichos datos cualitativos, sustentando la veracidad de sus argumentos y la preocupación por el carácter verificable de sus conclusiones. Lo hemos escogido porque al ver los puntos que vamos a desarrollar a continuación, pues se presta mucho a lo que estamos desarrollando en este momento. Veamos qué significa y cómo se describen los sujetos en estudio. Por sujeto entendemos a la persona o grupo de personas que elabora un conocimiento, pensando por alguien o pensado por alguien en la conciencia de alguien. No podemos imaginar un conocimiento sin sujeto, sin que sea percibido por una conciencia. Puede describirse los sujetos en estudio de la siguiente manera. El sujeto en estudio debe situarse en el objeto como algo externo a él para poder examinarlo. A su vez, la delimitación o separación de una vez producida, el sujeto debe ir hacia el objeto. Además, el sujeto investigador debe salir de sí, es decir, abandonar su subjetividad para comprenderse cómo es el objeto. Por otra parte, el sujeto debe acercarse una y otra vez hacia lo que está investigando. Y por último, el sujeto de la investigación es siempre un sujeto humano
y no deja de hacerlo en ningún momento de la investigación. Veamos ahora cuáles son las técnicas de investigación que puede utilizar el investigador para levantar la información de los sujetos de estudio. Dentro de estas técnicas que mencionaremos a continuación, en primer lugar, está la observación, por ser fundamental en todos los campos de la ciencia. La observación consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. Dentro de la observación podemos destacar algunas de ellas que son quizás las más relevantes, como la observación científica, que puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se necesita para resolver un problema de investigación. También podemos hablar de la investigación simple, donde se evita inhibiciones o alteraciones en la conducta de los objetos observados. Es decir, se trata de pasar lo más desapercibido posible, actuando de tal manera como que el observador no aparezca como un sujeto activo ante los observados. Y también está la observación participante. Esta se basa en un principio opuesto al anterior, es decir, en este caso, el observador, en vez de pasar desapercibido, trata de integrarse a la acción de los observados, es decir, participa en ella como si fuese un miembro más del grupo que la lleva a cabo. Otra técnica muy generalizada y de diversas aplicaciones es la entrevista, que es en esencia una interacción entre dos personas, una de las cuales el investigador formula preguntas determinadas relativas al tema de investigación, mientras la otra, es decir, el investigado, proporciona verbalmente o por escrito la información que le es solicitada. Podemos mencionar dos tipos de entrevista, la no estructurada o no formalizada, que es aquella que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas. También está las entrevistas formalizadas, que se desarrollan en base a un listado fijo de preguntas cuyo orden y redacciones permanecen invariables. Hay otras técnicas de menor prioridad, pero que también son de interés, como las grabaciones y las escalas y los diferenciales semánticos, que pueden combinarse exitosamente con las entrevistas formalizadas. Para el caso de las escalas, se pide al entrevistado que se sitúe, según su opinión o actitud, en una escala gráfica. En las diferenciales semánticos, lo que aparece en cada posición son oraciones que señalan conductas o actitudes típicas, entre las cuales el entrevistado puede escoger la que más coincida con sus opiniones. ¿Cómo y por qué el trabajo de investigación cualitativo debe tener un proceso de categorización? En principio es importante mencionar que la categorización consiste en resumir o sintetizar un conjunto de información escrita, grabada o filmada para su fácil manejo posterior. Por eso se hace a través de una palabra o expresión breve pero elocuente. Dicha idea se llama categoría porque constituye el auténtico dato cualitativo, es de vital importancia. Einstein mencionó que la ciencia consistía en crear teoría, en otras palabras, integrar los datos de una estructuración teórica coherente y lógica, es decir, dicha frase nos reflejará qué está pasando, constituyendo la esencia de la labor investigativa. Por esta razón, la investigación cualitativa debe tener un proceso de categorización con el fin de crear una imagen representativa, un guión o patrón coherente, modelo teórico o una auténtica teoría o configuración del fenómeno estudiado. Veamos ahora cómo construir instrumentos cualitativos de recolección de información. Para el enfoque cualitativo, la recolección de datos resulta fundamental, ya que esta se convertirá en la información con la finalidad de analizarlas y comprenderlas, y así poder responder a las preguntas de la investigación y generar conocimiento. Dicha recolección ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o de las unidades de análisis. Cabe destacar que el investigador, mediante diversos métodos o técnicas, es quien recoge la información, es decir, es quien observa, entrevista, revisa documentos, entre otras diligencias que hace. No solo analiza, sino que es el medio de obtención de la información.
Por otro lado, en la investigación cualitativa, los instrumentos no son estandarizados. En ella se trabaja con múltiples fuentes de datos, tales como entrevistas, observaciones directas, documentación material audiovisual, entre otras. En síntesis, para construir instrumentos cualitativos, el reto mayor consiste en introducirse al ambiente y mimetizarse con este, pero también en lograr capturar lo que las unidades o casos expresan y adquirir un profundo sentimiento de entendimiento del fenómeno estudiado. Por último, es importante resaltar en este aspecto que el papel del investigador en la recolección de la información es prioritario. Él debe construir de forma inclusiva para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar actitudes más personales e interactivas con ellas. Nunca el investigador debe olvidar quién es y por qué está en el contexto. Desde luego, el investigador utiliza una postura reflexiva y procura lo mejor posible minimizar la influencia sobre los participantes y el ambiente, tratando de no interferir en la recolección de datos y de este modo obtener de todos los individuos la información tal como ellos la revelan. Veamos ahora la credibilidad y confiabilidad interna y externa de la investigación cualitativa. Una vez investigado o una investigación que se pretenda tiene un alto nivel de validez si al observar, medir o apreciar una realidad se observa, mide o aprecia esa realidad y no otra. Es decir, que la validez puede ser definida por el grado o nivel en que los resultados de la investigación reflejan una imagen clara y representativa de una realidad o situación dada. Este hecho constituye la validez interna. Hay también otro criterio de validez, que es la validez externa. Esta consiste en averiguar hasta qué punto las conclusiones de un estudio son aplicables a grupos similares. Esta coincide parcialmente con la generalización. La validez es la fuerza mayor de las investigaciones cualitativas. Por supuesto, el modo de recoger los datos, de captar cada evento desde sus diferentes puntos de vista, de vivir la realidad estudiada y de analizarla e interpretarla, inmersos en su propia dinámica, ayuda a superar la subjetividad y da a estos investigadores un rigor y una seguridad en sus conclusiones que muy pocos métodos pueden ofrecer. Hablemos ahora de la confiabilidad. El concepto tradicional de confiabilidad implica que un estudio se puede repetir con el mismo método sin alterar los resultados. Es decir, es una medida de replicabilidad de los resultados de la investigación. En las ciencias humanas es prácticamente imposible no reproducir condiciones exactas en que un comportamiento y su estudio tuvieron lugar. Por último, y para finalizar, como síntesis quisiéramos acotar que la investigación se ha desarrollado siguiendo los señalamientos y las indicaciones expuestas en cada uno de los momentos aquí expuestos. También se habrá logrado, si en forma amplia los estándares de una investigación rigurosa ha sido sistemática y crítica, alcanzando de manera científica los objetivos que el investigador persigue. Quisiéramos cerrar este video con un pensamiento que nos ha llamado mucho la atención en virtud de su importancia y lo que significa la investigación cuando se es tomada de manera proyectiva. Agradecemos en nombre de Yexis y su servidora la atención en esta exposición a través de este video.